Seguimos aquí en este especial de Noche de Reyes y yo muy bien acompañada con mis dos copresentadoras, con Ainhoa, buenas noches. Buenas noches. Y con Marquillo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, con ellas vamos a repasar todos los actos lúdicos que tienen lugar estos días en Compostela y vamos a empezar viendo unas imágenes que nos llegan del Hostal de los Reyes Católicos, ni más ni menos que una riquísima chocolatada a la que asistió el mismísimo Papá Noel. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock, mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell. Niñas, ¿qué tal? ¿Os gusta el chocolate a vosotras? Sí, a mí me encanta. ¿Y el chocolate cómo nos gusta más? ¿En tableta para comer o a la taza para meterle ahí el churro? A la taza. A la taza, las dos. ¡Qué bien! ¿Y qué soléis merendar? Yo... Esto de las meriendas, Marquillo. Yo a veces mandarina. ¡Ah, qué ricas las mandarinas! ¿Y ahí no? Yo bocatas, sobre todo. A veces chocolate. Bueno, muchas cosas. Oye, y por cierto, que tuvimos aquí todo el programa unas chuches riquísimas que nos trajeron de Rainbow. ¿Cuáles son vuestras golosinas preferidas? Pues los plátanos de nube gigantes, que esos me encantan. Y me gustan los regalices. ¿Y los regalices y Amar? Las moras. También Y el chocolate. el chocolate. Y el chocolate que nos encanta. Y los lacasitos. Y los lacasitos, que es riquísimo todo. Bueno, pues vamos a seguir viendo vídeos. Mar, ¿qué vamos a ver ahora? Gimnasia rítmica en Compostela. Pues veíamos unas imágenes de ese campeonato de gimnasia rítmica que se celebró en el pabellón de Restoyal y yo no sé cómo estáis de rítmicas vosotras, a ver, ¿qué os gusta más? ¿Gimnasia, correr, bailar, hacer la voltereta? Me gusta hacer las volteretas laterales, el salto de altura. Te veo elástica, Ainhoa. Sí. Yo creo que esto de pillar las olas, ahí haciendo surf. ¿Y Mar? La gimnasia me doblo, puedo conseguir que la pierna me llegue hasta la cabeza. ¡Caramba! Bailar. Eso ya no es doblarse, eso es ser casi contorsionista. Te llega la pierna a la cabeza. Ahora no puedo. Ahora no, porque claro, aquí es un poco difícil, pero casi, ¿eh? Casi. Uf, cuántas cosas.
Bueno, pues Ainhoa, ¿qué vamos a ver ahora? Navidades mágicas. Va a nevar, es el tiempo de Navidad. Ya se cubrió de copos el jardín. Al caer, mucha nieve le hará crecer. Pitufa hoy, todo el mundo está bien. Voy a hacer un pitufo de nieve aquí, que tendrá de gorro un calcetín. Sonreirás, sus ojitos te harán feliz. Pitufa hoy, todo el mundo está bien. Más allá, suenan las... Veíamos un divertidísimo espectáculo para los más pequeños que se celebró en el auditorio y allí estaban las Wings, Kaiju, Pocoyo. ¿Cuál es vuestro preferido? Me gusta Pokémon y las Wings. Pokémon y las Wings. ¿Y Mar? Bob Esponja, Lazy Town. Caramba, cuántas cosas. ¿Y por qué te gusta Bob? Muchas. ¿Por qué te gusta Bob Esponja? Cuéntanos. Porque me gusta el mar. Ellos viven en el fondo del mar. Claro, el fondo del mar que es muy bonito. A ti también te gusta el mar, ¿no, Ainhoa? Sí, mucho. Pero a Ainhoa le gustan más las Wings, ¿no? Casi más Pokémon. Casi más Pokémon. ¿Y por qué te gusta Pokémon? Cuenta. Me gustan los personajes que son fantásticos y me gusta ver lo que piensan, a ver la imaginación que tienen los creadores de esa... Bueno, está muy bien, ¿eh? Todos con muchísima imaginación. Y seguimos viendo más cosas. Mar, ¿qué vamos a ver ahora? Comparte un xoguete. Pues vamos a ver, comparte un xoguete. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Si me ven, voy camino. Veíamos esa cantidad de regalos que donaron las familias y entidades de Santiago para repartir entre los niños más desfavorecidos. Somos solidarios, chicas. Pedimos en nuestra carta a los Reyes Magos juguetes para nuestros amigos, la gente que queremos, los niños que lo necesitan. ¿Sí? Sí, ¿Para quién has pedido tú en tu carta a los Reyes Magos, Mar? para Ana. Para Ana. Me parece muy bien. Ana es su madrina, que es una madrina fantástica, ¿no? Sí. Mándale un beso a Ana, aprovecha. Un beso para mi familia y para mi madrina Ana. Ay, no, ¿y tú para quién pediste? Es que yo no le pido nada a los Reyes. Es pero verdad que están en crisis y ahí no En pedía. el cole hicimos un proyecto que era para pedirles regalos para los niños pobres y yo le pedí para la gente que no tiene familia. Bueno, eso está muy bien. Niños, atención, hay que ser solidarios, compartir con los juguetes con la gente de nuestro entorno y también ayudar a las familias más desfavorecidas porque todos los niños deberían tener un juguete en este día. Y acabamos ya último vídeo. Ainhoa, ¿qué vamos a ver ahora? A jugar con bolechas. Con brincabolechas. Pues a xogar con os brincabolechas. Na casa
casa da miña avoa celebrámolo Nadal, ceando todos xuntiños, netos, sobriños e irmáns. E cando chegan as 12 a miña avoa durme xa, e os ratiños connosco saen todos a bailar. Da miña avoa celebrámolo Nadal, ceando todos xuntiños, netos, sobriños e irmáns. E cando chegan as 12 a miña avoa durme xa, e os canciños connosco saen todos a... Veíamos ese show de los brincabolechas que estuvieron aquí en Santiago para hacernos reír, para cantar, para bailar. ¿A vosotros os gustan los bolechas? Sí, ¿Y leéis sus libros? sí, de vez en cuando. A ver. Muy pocas veces. Pero nos encanta. Sí, ¿Y cuál es la historia que más os gustó de los bolechas? pues una historia en la que se van de viaje y ayudan a la Madre Naturaleza porque el humano había echado basura a los ríos y... Uy, pues los bolechas que nos encantan a todos y nosotros llegamos con ellos al final del programa. Bueno, antes de irnos, chicas, podéis despediros. Marja, ¿le vas a saludar a alguien? ¿Vuelves a repetir el saludo a la familia? No, No, pues que ya está más que saludada. ¿Y Ainhoa, quién se quiere despedir? me quería despedir de mi abuela que se rompió una muñeca y le deseo muy felices Navidades y a mi madre y a mi padre Bueno, y a tu hermana. y a mi hermana. A toda la familia. Pues felices Navidades para todas las familias, para todos los amigos y para toda la gente que nos está viendo. Y llegamos casi al final, pero antes de decir adiós, yo quería dar paso a unas historias que nos han contado muchos amigos que hoy no han podido estar aquí con nosotros, pero que sí han querido sumarse a esta especial Noche de Reyes. Rice, ¿Y cuántos años tienes? ¿Y qué es lo que vas a ver ahora? un poco yo, ¿Que vas a aplaudirle mucho? sí, ¿Y qué le pediste a los reyes? una canata. Jorge, ¿Y cuántos años tienes? 4, ¿Y qué le pediste a los reyes? un avión teledirigido, ¿Y qué más? una estrella fugaz. Cristina, ¿Cuántos años tienes? 8, ¿Y dónde estudias? en la Sionia, ¿Y qué le pediste a los reyes? un secador. ¿Y qué más? Claudia, ¿Y cuántos años tienes? 3, ¿Y qué le pediste a los reyes? un elefantito, entonces un rompecabezas. Una pistola de agua de 10 disparos de agua. Carlota, ¿Cuántos años tienes? 8. ¿Qué le pediste a los reyes? Pues una sorpresa que me trajeran, cualquier cosa. ¿Y qué le vas a pedir a los reyes? Papá. Yo no podía imaginar mejor forma que empezar el año rodeada de estos colaboradores tan maravillosos. Con ellos queremos desearle a todos ¡Feliz Noche de Reyes! Merry Christmas! A mí el que más me gusta es este, que lo sepáis. Yo nada. No quiero las bandas. Lo leí, me dio tiempo a leerlo, ¿Y qué pone? Ahí nada, se lo va a pasar genial. 3 puntos suspensivos. Ah, sí. No lo escribí porque eso ya lo sabía, lo tengo aquí en la cabeza. God bless you. One and all.
Entonces ya sé cuántos años tiene. Caramba, me caches. Pero es un secreto, ¿eh? Porque si tienes la misma edad que mi madre y yo sé la edad de mi madre, entonces sé la tuya. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and spreading out the dark. Pues seguimos aquí hablando de muchas cosas y veíamos que le traían los... ¡Ah, no! Me perdí. God bless you. One and all. Oye, antes me molestaba un poquito la nariz, es así. ¿Eso se sabe borrar? Ok. Como vea mi madre que hice este medio el programa presentando, me mata. No te preocupes. Y acabamos ya último vídeo, Ainhoa, ¿qué vamos a ver ahora? A jugar con bolechas. Con brincabolechas. Pues a xogar con os brincabolechas. ¿Lo quieres volver a hacer? Sí, por favor. Espera, Iria, que lo va a volver a hacer, que se confundió. A ver, último vídeo, Ainhoa, que vamos a ver. A jugar con brincabolechas. Con... Joder, no me sale. ¿Conoces una? ¿Cómo me escuchas? Es la hija de mamá. Qué guapa es. Que es guapísima. ¿Tu Eres mamá más es guapa la... que tu mamá. Hombre, ¿dónde va a parar? Que tu mamá. ¿No? Sí. Vale, vale. Esta moneda es tuya, corazón. ¿Cómo mola? Hola, hola. Adiós, adiós.